en oficina porque tuvimos problemas con la internet, pero como Dios es bueno y como esto es de Él hizo lo que tenía que hacer y aquí estamos. El tema de hoy es muy, pero muy rico y quisiera que por favor hoy todos tuvieran una libreta, un bolígrafo y la Sagrada Escritura. Dios hoy te va a retar. Hoy Dios va a darte una impartición gloriosa, maravillosa. Dios nos va a confrontar y nos va a llevar a un nivel mayor de gloria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Solamente dígame amén ahí donde tú estás. Quisiera que por favor me acompañaras al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, a la altura del versículo 10, y le voy a dar, por favor, oportunidad de que tú llegues, porque necesito que tú leas conmigo, porque de aquí vamos a sacar una impartición gloriosa. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, leo para ustedes. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Póngale mucha atención a este versículo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Por favor, cierra tu palabrita y escúchame lo que el Espíritu de Dios va a impartir en esta noche. Esta palabrita, ¿quién le instruirá? Yo quiero que usted tome nota de esto, porque usted hoy va a aprender un gran tesoro de parte del Señor para enriquecer su vida espiritual. Esta palabrita instruirá. Si la tiene en su Biblia, por favor, subráyela y tome nota de lo que le voy a explicar. Esta palabrita literalmente significa ser llevada para unirse. Ser llevada para unirse. Ensamblarse junto. Ponerse junto. Unirse. Hacer un solo punto con. Hacer a una persona unirse con otra. Si usted no tomó nota de esto, déjeme decirle, mi amado hermano, que le va a ser muy difícil poder entender lo que el Espíritu de Dios le va a impartir en esta noche. Le voy a repetir unas palabritas de esto, porque eso es muy importante, lo que significa quién lo instruirá. La palabra instruir significa ser llevada para unirse. Ser llevada para unirse. Ensamblarse. Ponerse junto. Unirse. Hacer un solo punto con.
hacer a una persona unirse con otra. Esto es bien importante. La Biblia dice, ¿quién lo instruirá? Específicamente, la palabra instruir a alguien es que tú te conectes con una mente con él. Lo que Dios está diciendo a través de esta palabrita, en otras palabras, es: yo necesito ensamblarte, yo necesito unirte, acercarse a mí. Instruir a alguien es que tú te conectes, Ahora vas a entender por qué te estoy diciendo te conectes. Eso es lo que Pablo está haciendo con esta palabra. Pablo está haciendo un juego de palabras. Ahora, ¿quién conoce la mente del Señor? El que conoce la mente del Señor es el que quiere decir, vengan, únanse para poderlos ensamblar y así poder ustedes cumplir el propósito por el cual ustedes son llamados. El Espíritu de Dios en esta noche le está diciendo, yo necesito instruirlos porque yo soy el que conozco la mente del Señor. Ahora, y la única manera de que nosotros podamos entender a aquel que nos quiere instruir es porque termina el texto diciendo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo para unirnos a Cristo. Ahora, escúchame esto, porque esto es bien importante. Yo no quiero que usted pueda entender que instruir, el concepto que nosotros tenemos de esto, esa palabrita instruir no es acumular y acumular información. De eso no se trata esta palabra. Lo que sí se trata esta palabra es unirse a alguien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios está más interesado no en que tú almacenes información de la Sagrada Escritura. Dios está más interesado en que tú logres unirte con Él en una sola persona. Ahora, para continuar, déjeme hacerle una gran diferencia entre lo que es inteligencia y lo que es sabiduría. Para nadie es un secreto, mi amado hermano, que hay muchos hombres en este mundo que son sumamente inteligentes. Hay gente muy preparada inteligentemente. Hay gente que tienen doctorados en ciertos temas. Son hombres muy letrados. Son hombres que han llevado demasiado estudio y se han preparado y han tenido una capacidad de almacenar, sí, mucha inteligencia. La inteligencia, mi amado hermano, déjeme decirle que la gran diferencia de la inteligencia a la sabiduría es la siguiente. La inteligencia se adquiere a través de la instrucción en el conocimiento de la transmisión de información. Esto quiere decir que los hombres forman a otros hombres dándoles toda la información en ciertos temas, en ciertas profesiones, y esto hace que sean hombres muy letrados, hombres muy inteligentes. Esto quiere decir que un hombre le transfiere inteligencia a otro. Pero lo que sucede con la sabiduría, aquí es donde está la gran diferencia. La sabiduría, mi amado hermano, en cambio, se utiliza otro canal y este canal se llama la iluminación. La iluminación.
Esto quiere decir que el hombre le da inteligencia a otro hombre. Pero para que un hombre tenga sabiduría, tiene que ser a través del canal de la iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hombre está cargado de mucha inteligencia y no tiene sabiduría o no tiene el complemento que se llama la sabiduría, este hombre se puede volver orgulloso, se puede volver prepotente, soberbio, altivo. Son hombres que lo miran a usted, sí, como que del cuello para abajo. Son hombres, sí, que no necesitan que otros les enseñen algo porque ya ellos son capaces. A diferencia de la sabiduría, la inteligencia no puede estar alejada de ella. El complemento ideal es que usted tenga inteligencia, pero con la sabiduría. Y esto nos hace entender que la sabiduría de Dios, escúchame esto porque esto es bien importante. Escúchame que yo a usted lo puse, ¿sí? A que usted escuchara el texto que yo le di de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 en adelante. Y esto tiene que ver con lo que le voy a explicar. Le estoy introduciendo para que vea el tesoro que le voy a sacar de este texto que leímos y lo voy a llevar a dos personajes y para que vea al Dios de lo alto operando en una forma magistral en la vida de aquellos que son candidatos seleccionados por Dios para cumplir propósitos eternos. La sabiduría de Dios viene para darnos luz a nuestro destino. La sabiduría de Dios viene para darnos identidad, cosa que no hace la inteligencia. Cuando tú tienes la sabiduría, déjeme decirle que hay como una lámpara que Dios te pone en la mano para que tú alumbres tu destino. Eso es como que usted va seguro, caminando seguro, porque usted lleva una lámpara que le está alumbrando tu destino. Pero también te da una identidad, que es lo que en esta noche Dios quiere que tú y yo tengamos. Identidad. El pueblo de él, sí, parece como que no tuviésemos identidad, y mucho menos, al no tener identidad, mucho menos vamos a tener un destino definido, claro, para poder llegar. Ahora, acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 7 del libro de Hechos, por favor. Hágame una ceñita cuando usted llegó al capítulo 7 del libro de Hechos. Leo para ustedes a la altura del versículo 22. Póngale mucha atención a lo que de aquí en adelante le voy a estar impartiendo. Dice el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué quiere decir? Tome nota de esto. Dice que fue enseñado en toda la sabiduría que los egipcios tenían. Ojo, póngale mucha atención a esto, porque esto es bien importante. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, por favor, subraye eso, porque le va a ser de mucho interés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido.
¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés hizo lo normal. ¿Qué es lo que hizo? Lo que él hizo fue la instrucción que él había recibido todos estos 40 años. Préstele mucha atención a lo que le estoy diciendo. Toda la instrucción que recibió todos estos 40 años en la formación egipcia es lo que él está aplicando. Fue el entrenamiento que él recibió y era lo que él estaba dando. Recuerden que Egipto era la nación más poderosa en aquella época. Ellos eran preparados, ellos eran guerreros, ellos eran entrenados eran hombres de guerra, eran hombres que iban y poseían tierra. Por eso es que eran la nación poderosa. ¿Esto qué quiere decir, mi amado hermano? Que para poder este hombre, poderse quitar toda esta enseñanza, toda esta impartición, tenía, óigame, que tratar con un ser mayor, capaz de poder tratar con él. Escúchame lo que le estoy diciendo porque esto es bien importante. Dios va a usar a Moisés, pero la única forma de usar a Moisés es poder, óigame, tratarlo. ¿Y cómo lo va a tratar? Dios tiene que desintoxicarlo. Dios tiene que resetearlo. Dios tiene que rebobinar todos estos 40 años de toda la sabiduría egipcia y de todo el poder que él había sido entrenado. Ahora déjeme decirle algo. Mire lo que dice el versículo 29, por favor. Dios necesita sacarle el corazón. Dios tiene que transformar la mente de todos estos 40 años de Moisés. Mira lo que dice el versículo 29. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, tome nota de eso y subráyelo, por favor. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Tome nota de esto que le voy a decir porque esto es bien importante. Dice que pasaron 40 años porque eso era lo que él necesitaba. Dios lo fue desintoxicando, Dios lo fue transformando, Dios lo fue trabajando todos estos 40 años. ¿Y dónde dice que lo estaba trabajando? Dios lo estaba trabajando en el lugar favorito donde Dios trabaja con todos aquellos que Dios quiere usar. Su nombre es el desierto. Ahora, cuando Dios ama a alguien, cuando Dios le pone la mirada a alguien, escúchame esto, mi amada iglesia. El hecho de que Dios había en la eternidad había elegido a Moisés, no quiere decir que este hombre no se iba a contaminar. A Dios, escúchame, Dios se lleva los procesos con todas las personas, aún trabajando en el pecado. Dios no descuida a uno que Él escoge, aún cuando esta persona no le ha dado su corazón. Dios lo sigue trabajando, aunque usted no se dé cuenta, aunque usted crea que Dios no tiene que ver contigo en el pecado. Dios lo está trabajando. 40 años se llevó Moisés en Egipto, tomando toda la filosofía,
la destreza y toda la sabiduría de Egipto. Y 40 años se lo llevó al desierto para desintoxicarlo, para resetearlo, para transformarlo. Dios le estaba mudando el corazón. Dios le estaba mudando la mente. Ahora me van entendiendo la palabrita. ¿Quién lo instruirá? ¿Quién hace? ¿Sí? ¿Quién conoce la mente del hombre? Solo aquel que lo pudo haber formado. Solo aquel que lo entretejió. Dios te conoce cada proceso de tu vida. Ahora déjeme decirle algo, porque aquí hay algo bien interesante. Nótese que él pasó por procesos. Y yo quiero que usted los escriba, porque se los voy a dictar suavecito y bien despacito. Porque cada uno de estos procesos son los que tú y yo vamos a pasar por ellos. Escúchame. Dice que fue entrenado en lo básico. Y nótese que lo primero que dice fue que fue llevado al desierto. Y lo primero que Dios le quita a Moisés y le hace saber es que en el desierto, mi amado hermano, no hay líderes. En el desierto no existen los líderes. Dios lo está procesando. Lo segundo que Dios le hace, escúchame, es que le enseña que en el desierto tampoco hay un rumbo a seguir. ¿Me estás entendiendo? En el desierto, mi amado hermano, amada hermana que me escucha, en el desierto no hay un rumbo a seguir. Solo Dios conoce los procesos por donde Él te va a llevar. Escúchame. Eso es lo segundo. Lo tercero, tuvo que aprender a subsistir en el desierto. Dios lo llevó para que él aprendiera, ¿sí?, a subsistir en el desierto. Subsistir en el desierto. Y yo quiero que usted, por favor, subraye esa palabra, porque es lo tercero que Dios le hace. Lo cuarto que Dios le enseña es que él tiene, sí, que aprender a vencer las tormentas de arena. Imagínese en un desierto, esas tormentas de arena. Él tiene, entiende, que aprender a refugiarse cuando vienen esas tormentas de arena en el desierto. Recuerde que fueron 40 años procesando en ese desierto. Lo quinto que él hace es que él tiene que aprender a cómo cubrirse del sol que pega en un desierto. Pero también tiene que aprender a subsistir en el frío que hace en el desierto. Dios lo está adiestrando, Dios lo está cambiando, y esta es la forma de resetearlo. Esta es la forma que Dios está usando en la vida de Moisés. Lo sexto que le enseña es a que él tiene que aprender la higiene personal en el desierto. Él tiene que subsistir a la higiene personal. ¿Cómo uno puede subsistir limpiado para que no se contamine? Escúchame, mi amada iglesia, porque son detalles que la Biblia no describe, pero que este hombre los procesó, porque este hombre los vivió. Él está solo. Él está solo trabajando, Dios con él. Ahora, tiene que aprender a subsistir del hambre. Él tiene que saber cómo manejar el hambre en el desierto. Escúchame, mi amada iglesia. Y lo último que Dios le enseña es que él tiene que aprender a caminar en el desierto. Moisés tiene que aprender a caminar en el desierto. No es lo mismo caminar por las calles de Egipto que caminar en el desierto. Si tú no sabes caminar en el desierto, tú
no avanzarás mucho. Escúchame, mi amada, porque son detalles que enriquecen la vida de una persona para ver cómo fueron los procesos que Dios trató con esta persona. Yo no sé la forma en que Dios está trabajando contigo. Yo no sé los procesos por los cuales tú estás pasando con Dios. Pero permítame decirle, mi amada iglesia, y escúchame porque esto es fino. Si Dios lo llevó al desierto es porque ahí lo iba a usar. Si él no preparaba su vida y si él no pasaba, óigame, la prueba que Dios le estaba permitiendo tener, escúchame, él no hubiese podido llevar adelante la tarea que Dios tenía asignada para él. Mi amada iglesia, si tú crees que los procesos por los cuales tú estás pasando en un determinado lugar, es porque quizás esa sea el centro donde Dios va a usar el epicentro para usarte. Y esto es interesante en la vida de Moisés. Ahora, Moisés tiene una mentalidad que tiene que votar. Moisés tiene una mentalidad que tiene que sacar. Y era la mentalidad egipcia. Y esto es lo que Dios está transformando a través de todas estas pruebas. Cada prueba es una limpieza que Dios está haciendo en tu mente, en tu corazón y fortaleciendo las áreas que tú tienes débiles. Ahora, déjeme decirle una cosa. Dios lo que está preparando es un libertador. Escúchame y tome nota de eso. Dios está preparando un libertador. Le quiero hacer así una pregunta en esta noche. Por favor, préstele mucha atención. ¿Alguna vez, sí, te has puesto a pensar por qué Dios no permitió que Moisés entrara a Canaán? ¿Alguna vez usted le ha hecho a Dios esa pregunta? ¿Por qué Dios no le permitió, escúchame, a Moisés entrar a la tierra de Canaán? Permítame decirle, mi amado hermano, y yo quiero que usted lo entienda, y yo quiero que en esta noche se lo voy a decir suavecito. Moisés fue entrenado para el desierto, no para entrar a Canaán. Dios preparó a Moisés para trabajarlo y procesarlo en el desierto. Su tarea era en el desierto. Su tarea no era en Canaán. Ahora escúchame algo porque esto es bien importante. Dios estaba entrenando a través de Moisés y aunque usted no lo crea, escúchame esto, porque esto va a enriquecer tu vida. Mientras unos oran, escúchame esto, porque esto es fino lo que le voy a decir y esto es revelación de Dios. Mientras unos oran en silencio, gimen y lloran para que Dios los rescate. Si tú crees que Dios no está escuchando esa oración, estás equivocado. Mientras unos oran, Dios está entrenando al que va a ir por usted al rescate. Ese es el proceso que Dios tiene con las personas. Y a veces no nos ponemos a entender y se nos olvida. Dios no me escucha. Dios no escucha mi oración. No le crea eso. No se crea eso porque eso es mentira. Recuerde que Dios es un Dios de procesos. Y si tú crees que Dios se olvidó de tu oración, es porque Dios está entrenando a la persona que va a ir por usted en el rescate. El pueblo de Israel clamaba en Egipto. El pueblo de Israel gemía en Egipto. Pero Dios estaba entrenando al libertador que iba
ir por ellos a Egipto. Esa es la forma en que Dios trabaja. Y muchas veces nosotros nos sorprende cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Y a veces uno le llega a alguien a la puerta de la casa y lo que usted menos se cree es que las oraciones que tú hacías mucho antes era el tiempo que Dios se llevó en preparar a alguien para que fuera ese día a su rescate. Su oración siempre va a ser contestada. Amén. Y esto es algo que yo quiero que usted lo entienda. Una cosa, mi amado hermano, yo quiero que esto usted lo entienda. Quizás la iglesia de hoy en día tenga una mentalidad de desierto. ¿Por qué? Usted me preguntará, ¿por qué, pastor? Parece mentira, pero la iglesia de hoy, la iglesia de estos tiempos, tiene como una mentalidad de desierto. ¿Y por qué? Porque la iglesia, sí, aprendió a salir y ser libre de donde estaba, pero se estancó en un desierto porque todavía no ha llegado, óigame, el que conquista. Escúchame, Dios tiene la responsabilidad de sacarte, de libertarte, pero no te da Él la responsabilidad. A ti te da la responsabilidad de que tú conquistes. Escúchame lo que le estoy diciendo para que dejemos de esa mentalidad de desierto. Moisés sacó una nación y la llevó al desierto. Y esa generación, si usted se da cuenta, nunca conquistó Canaán. Porque esa mentalidad, escúchame, ellos fueron libres de la tierra, pero nunca en su corazón tuvieron el anhelo de conquistar Canaán. Eso es algo que le está sucediendo a mucho pueblo de Dios hoy. Permítame decirle algo. Yo quiero que usted, por favor, lo anote. Una cosa, mi amado hermano, es sacar a la gente de Egipto. Y otra cosa es llevarlo, escúchame, a que conquiste Canaán. Escúchame, acompáñeme por favor a Deuteronomios, capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Y vamos a leer el versículo 1. Hágame una señita cuando llegó. Dice la escritura, ponle mucha atención a lo que vamos a leer. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Toda se la mostró. Brinquemos el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Wow. Esto sí que es un wow. ¿Y sabe por qué le digo que esto es un wow? Porque cualquiera diría, esto es triste. Permítame decirle, no. Esto no es triste. ¿Sabe por qué? Porque Moisés nunca, escúchame, Moisés nunca se entristeció. Porque su corazón, el corazón de Moisés nunca estuvo en Canaán. El corazón de Moisés
siempre estuvo en obedecer a Dios. ¿Me escuchó eso? El corazón de Moisés nunca se apegó a Canaán. El corazón de Moisés, escúchame, estaba apegado a obedecer a Dios estrictamente. ¿Y qué quiere decir esto? Él estaba absolutamente feliz y satisfecho. ¿Sabe por qué? Porque había cumplido su destino. ¿Para qué lo llamó el Señor? Dios lo llamó para ser un libertador. Él tenía un corazón de libertador. Él sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó donde Dios le dijo que lo llevara. Él cumplió su destino. Y cuando tú cumples tu destino, usted no tiene por qué entristecerse. Y déjeme decirle, mi amado hermano, ¿por qué no tiene que entristecerse? Vaya al versículo 5 de Deuteronomio, por favor. Escúchame. Mira lo que dice la escritura. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a los dichos de Jehová. Y escucha lo que dice el versículo 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Me estás entendiendo, mi amado pueblo? Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura. Versículo 7. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Me estás entendiendo lo que dice la escritura? Esto es fino. ¿Y saben por qué es fino? Porque, mi amado hermano, el privilegio más grande que tuvo Moisés, sí, es que ningún hombre lo enterró. Dios mismo sepultó a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le dio una tarea y Moisés la cumplió. ¿Quién lo instruirá? ¿Quién lo formará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escúchame lo que le estoy diciendo, mi amada iglesia, porque es importante entender los misterios de las Sagradas Escrituras y por qué muchas veces nosotros no entendemos cuál es nuestra asignación que Dios tiene para nosotros. El destino de Moisés, cuando Dios lo llamó, ¿sí?, le permitió que se formara en Egipto, que se capacitara en Egipto, pero después lo llevó al desierto y lo reseteó, lo lavó, lo transformó, lo capacitó, lo adiestró para que subsistiera, porque 40 años, escúchame esto, 40 años tenía que soportar a ese pueblo dando vueltas en el desierto. Moisés había entrenado bien su vida para llevar a ese pueblo a navegar esos 40 años. Cuando terminó de cumplir el propósito, escúchame, Dios dijo: hasta aquí. Hasta aquí estoy satisfecho con lo que has hecho. Sacaste al pueblo, lo trajiste donde yo lo necesitaba, aquí. Escúchame, mientras Moisés se formaba, Dios estaba formando el segundo que lo iba a seguir, y era Josué. Escúchame, 40 años se le pegó Josué, escúchame, a Moisés. 40 años lo formó Dios a través de Moisés a Josué. ¿Por qué? Porque una cosa, escúchame esto, una cosa es ser un libertador y otra cosa es ser un conquistador. Hay líderes
que tienen la facultad de libertar, pero hay otros líderes que tienen la capacidad de llevar al pueblo a conquistar. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos en los procesos de Dios. Hay mucho pueblo que se conforma con haber salido del pecado, pero no tienen sueños para conquistar los beneficios que el Dios del reino ofrece. Y esto es lo que muchas veces le falta a la iglesia. Usted tiene que unirse a un líder que lo lleve a la conquista. Escúchame esto porque esto es bien importante. Vaya a Deuteronomios en el versículo 9, por favor. Mientras que usted llega al versículo 9, permítame decirle algo. Cuando tú terminas de cumplir la tarea que Dios te asignó, ni un minuto más Dios te va a dejar en esta tierra. Dios te llamará a su presencia. ¿Se acuerda lo que pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista tuvo un proceso. Él preparó el camino. Y cuando llegó Jesús, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Hasta aquí. Juan había cumplido correctamente la asignación que Dios le había asignado. Y Juan el Bautista lo cumplió y lo siguió Jesús. ¿Para qué iba a seguir Juan el Bautista? Quizás hubiese habido un problema y muchos hubiesen seguido y puesto la mirada en Juan el Bautista y no en Jesús. Muchos, al igual, querían poner la mirada en Moisés. Si Dios no lo quita, hubiese tenido un problema, porque muchos hubiesen seguido a Moisés y otros hubiesen seguido, sí, a Josué. Por eso es que Dios, cuando tú cumples la tarea que Dios te asignó, Dios te llama a su presencia. Escúchame lo que dice el versículo 9, por favor. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Qué dice? Fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Se acuerda lo que yo le dije a usted con la sabiduría? Porque cuando el espíritu de sabiduría viene a su vida, usted va a entender cuál es su destino. Y por siguiente, usted va a entender cuál va a ser su llamado. Y eso es lo que Dios hizo con Josué. Dios le llenó con el espíritu de sabiduría. Ahora déjeme decirle un detalle, porque esto es bien importante. Dios, escúchame, permitió que Moisés fuera instruido por hombres. Pero contrario a Josué, Dios lo instruyó a él. Escúchame porque esto es bien importante. El libertador puede ser preparado por el hombre, pero el conquistador, escúchame, tiene que ser preparado por Dios. ¿Me escuchó eso? Un libertador te prepara al hombre. Dios lo puede resetear para que cumpla. Usted puede sacar a una persona del mundo, del pecado, y llevarlo a la libertad. Pero tú no tienes la capacidad, escúchame, para llevarlo a conquistar, porque eso es tarea de otro. Y solo la sabiduría de Dios puede llevarle a una persona a que sea un conquistador. Escúchame porque esto es bien importante. Vaya al libro de Josué, por favor. Capítulo 1, libro de Josué. ¿Sabe cuál es lo que distingue a un conquistador de un libertador? Su mentalidad. Su mentalidad. Si tú no reseteas tu mente, escúchame, y la pones en línea con Dios, tú nunca conquistarás los sueños de Dios. Y esa es la gran diferencia. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 2.
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés hasta aquí llegó. Ahora sacúdate. Ya su entrenamiento en el desierto terminó, Josué. Ahora sí, viene la etapa que yo quiero que tú puedas entender. Escúchame, porque esto quizás te pueda golpear, pero si estás en el Espíritu lo vas a entender. Hay gente, escúchame, que va a salir de la esclavitud. Hay gente que va a salir de la esclavitud, pero va a morir sin nada. Hay gente que va a salir de la esclavitud, pero va a morir sin nada. ¿Qué quiere decir esto? Toda la generación que Moisés sacó, exceptuando los pequeños, exceptuando los jóvenes, los menores de edad, los que tenían, los que eran como niños. Esta es la generación, escúchame, que pudo entrar a conquistar la tierra de Canaán. Muy pocos tienen la mentalidad de conquistar, porque muy pocos quieren pagar el precio de conquistar. Ahora permítame decirle algo. Mira lo que dice. Mira lo que dice, y quizás a usted se le ha olvidado, porque esta es una promesa que usted se ve aquí. Mira lo que dice el versículo 5. Mira la mentalidad que Dios le da a un conquistador. Nadie, versículo 5 de Josué 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe qué quiere decir esta escritura? Se la voy a parafrasear, por favor, si usted me lo permite. Esta escritura se nos ha olvidado a la iglesia de hoy, porque si usted tiene una mentalidad de desierto, usted no va a entender lo que dice esta escritura. Dice, nadie te podrá hacer frente. Usted no ha conquistado porque tú no has entendido esta promesa. Si Dios te dice, nadie te podrá hacer frente, esto quiere decir que usted lleva luz verde asignada por Dios para que tú conquistes. Pero no solamente de eso, dice la escritura. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Si tú crees que tú vas a ir solo a conquistar, usted está muy equivocado. Usted no ha querido hacerle caso a Dios porque tú no le has creído a Dios. Cuando tú le crees a Dios, tú vas a hacer caso. Y tú vas a conquistar lo que Dios dijo que tú debías conquistar. Ahora vaya conmigo y le voy a poner un ejemplo. Vaya a unos capítulos más adelante, siempre en el libro de Josué, pero ahora en el capítulo 12. Mira qué misterios tiene la Biblia. Mira lo que es la mentalidad de un conquistador. Capítulo 12, versículo 1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron. Estos son, escúchame, estos son, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hernón y todo el Arabá al oriente. Escúchame, póngale un dedito a la escritura y escúchame. Dice, estos fueron los reyes. Si usted lee ese capítulo, ahí se los van a enumerar cuáles fueron todos los reyes. Pero yo quiero que usted me acompañe al versículo 24 para que usted pueda entender lo que la escritura dice. ¿Sabe qué dice la escritura? Mire lo que es una mentalidad. Y yo estaré con ustedes.
Yo estaré con ustedes, le dijo en el versículo 5. Escúchame, mira lo que dice el versículo 24. El rey de Tirsa y otro 31 rey por todos. ¿Cuántos reyes? 31 rey. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es un rey por día. Es un rey por día que tú tienes que vencer. Todos los días usted tiene la mentalidad de una persona conquistadora del reino. Es que tiene que entender que usted tiene suficiente con hoy un rey que vencer. Es uno por día durante los 31 días del mes. ¿Me estás entendiendo? Todos los días usted tiene una lucha. Todos los días usted tiene que vencer la carne. Todos los días usted tiene un pleito con usted mismo y con los demonios internos que te inducen a ser contrario a la voluntad de Dios. Y nosotros no hemos entendido. Por eso el Señor le dice, levántate, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Y muchas veces nosotros se nos olvida que Dios va a ir con nosotros a vencer ese gigante, a vencer ese rey y traer el botín de ese rey. Todos los reyes tienen botines. Si tú no tienes el botín del día, es porque tú no tienes una mentalidad de conquistador. Por eso Dios es sabio cuando escoge las personas. Dios sacó a la nación porque era merced de él, era una promesa de él sacar de Egipto la tierra y asignó a un libertador. El libertador nunca te va a enseñar a conquistar, pero preparó a un Josué que tiene las agallas y la mentalidad de un conquistador. Dios sabía que Josué había sido capacitado ya no solo para vencer el desierto, sino tenía la destreza de un guerrero para llevar al pueblo a repartir la tierra que Dios había asignado a cada una de las tribus. Mi amado hermano, si usted puede entender lo que el Espíritu de Dios te va a decir en esta noche, si tú puedes entender lo que el Espíritu de Dios te está ministrando, es que tú tienes que salir de ese hueco que tú crees que no puedes salir. Tienes que botar la mentalidad de desierto. Ya fuiste libre. Ya fuiste libre. Ahora te toca conquistar. Pero Dios tiene asignado para usted un conquistador. Permítame decirle algo más. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas, porque aquí es donde fallamos. Gálatas capítulo 5. Ya estoy concluyendo. Un rey por día tú tienes que vencer. Cuando tú vences ese rey, aleluya, tú tienes un botín que recoger. Imagínese 31 botín. Todos los días al mes. Dios tiene asignado un botín para usted si vence ese rey. Ahora mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Escúchame. Estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad. Sí, amén. ¿De qué le vale a Dios sacarlo de la esclavitud y que tú te quedes ahí? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ojo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿No es esto la mentalidad que tenía el pueblo que el libertador sacó? Ellos querían volver al yugo.
Ellos no tenían la capacidad de ver más allá que se podía conquistar. Hay mucha iglesia que no tiene sueños. Hay mucha iglesia que está conforme como está, en ser libres. Pero cuidado, cuidado, porque si usted no está firme en esa libertad, usted puede volver a caer en el yugo de esclavitud. Hay mucho pueblo que se ha devuelto. Hay mucho pueblo que ha vuelto atrás. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. Termino con este versículo. Volvámonos a Josué capítulo 1. Y quiero concluir con este versículo. Si usted tiene para hacerme una pregunta, usted puede hacerlo. Mira lo que dice el versículo 7. Llegó Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si tú no prosperas, no culpes a Dios. Si tú y yo no prosperamos, es porque tenemos una mente de desierto y no una mente de conquistador. Amén. ¿Está conmigo? Ser valiente significa, escúchame, ser valiente no significa que haya ausencia de temor. El temor siempre va a estar ahí. Pero hay algo diferente, escúchame esto. Ser valiente significa afrontar las situaciones difíciles, pero con responsabilidad. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente, pero sé responsable de que no se te olvide aplicar la ley todos los días de su vida. ¿Me escuchó? Ser valiente significa afrontar las situaciones difíciles, pero con responsabilidad. El temor siempre va a estar, pero si usted tiene la responsabilidad de aplicar la palabra de Dios como tiene que ser, Dios caminará contigo y tú lograrás conquistar el rey que tienes para mañana. De usted depende si lo conquistas y te traes el botín a donde pertenece. Yo quiero que usted cierre, incline tu cabecita. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Solo tú sabes la condición que está la iglesia de hoy en estos tiempos. Solo tú sabes si su mentalidad es de desierto o es de conquistador. Señor, hay líderes, Señor, que nos ayudaron a salir del pecado. Pero también, Señor, tú has preparado líderes para llevarnos a la conquista. Señor, ¿en cuál de los dos hoy estamos? ¿Estaremos todavía en el primero? ¿Estaremos con el primer líder? ¿O ya es tiempo de pasar al segundo líder? Señor, aquí hay un pueblo, Dios. Aquí hay un pueblo que tiene ganas de conquistar. Tiene las agallas de conquistar. Tiene la mente de Cristo para poderlo lograr. Señor, llévanos sin temor a enfrentar, Señor, a ese rey. Así como Josué, 31 rey
tenía por delante y todos los venció. Todavía hay reyes, Señor. Quizás mañana tengamos el nuestro. Tendremos las agallas, tendremos el vigor, dejaremos el temor atrás y tomaremos con responsabilidad la tarea que tú nos has asignado. Señor, aquí hay un pueblo que tiene la mente de Cristo y que tiene el Espíritu de Dios para que lo instruya cómo vencer. Porque tú caminaste, Señor, con Josué para llevar a extender a ese pueblo y darle la heredad que cada una de las naciones, que cada una de las tribus, ellos necesitaban poseer. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que vienen tiempos de bonanza para este pueblo. Vienen tiempos de conquista para este pueblo. Vienen, Señor del cielo, líderes asignados para que nos tomes de la mano. Así como, Señor, tú tomaste de la mano del libertador Moisés, pero también estaba la otra mano de Josué para llevarnos a conquistar. Señor, en el nombre de Jesús, asígnanos, porque queremos vencer para poder conquistar el botín que nos pertenece. En el nombre de Jesús, y así sea. Amén y amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, tomemos este reto con responsabilidad. En el nombre de Jesús, que así sea. Los bendigo una y mil veces.